Hola, me llamo Sujail Pastor, pero algunos me conocen como Redlock. Me gusta dormir, comer, reír, cantar, bailar, pero sobre todo me encanta hablar. Bienvenidos a mi espacio personal. Esto es Foco Podcast. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Foco Podcast, el programa que huele a vainilla y sabe a vainilla también. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, espero que estén muy contentos, muy felices, muy guapos. Ya se la saben todo lo que decimos en los episodios. El día de hoy me veo un poquito azul, me veo un poquito extraño, yo lo sé, pero es que normalmente mis horas de grabar son en la noche. Ya saben que yo soy un adolescente, vida loca, nada, mentira, pero grabamos en la noche. Y lo que pasa es que hoy el invitado, la verdad es que amerita que son las 10 de la mañana, 10:51, y amerita que se cambie completamente el horario de la grabación, amerita todo lo del mundo, porque hoy tenemos un excelente invitado, una persona que nos ha abierto muchas puertas, nos dio una oportunidad por ahí en Generación FM, es una persona que lleva también muchos años trabajando en esto, y es una persona con una amplia experiencia, y es una persona que ahora sí que le sabe a lo suyo. Y pues nada, ¿no? El día de hoy tenemos a David Pantoja de Generación FM. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Oye, Redlo, pues me encanta el olor a vainilla, el sabor de vainilla de este programa y me da mucho gusto tener la oportunidad de poder platicar contigo en este poco podcast que ya se nos había hecho un poco un tanto largo, Sí, pero pues pudimos checar las agendas y aquí estamos con todo el gusto del mundo, amigo. sí, la verdad es que ya teníamos rato tratando de concretar esta entrevista porque pues yo, ya saben, ¿no? Yo tengo mi listita de invitados y dije, pues voy a invitar a David. Ahí también queremos invitar por ahí a Idalia, a Glenn, ahí a los de Generación FM, pero pues nos ha costado un poquito por lo mismo, ¿no? Por las agendas, ¿no? Porque pues mi Claro. agenda es un poco, mi agenda es un poquito más, ¿cómo decirlo? Más como de joven, ¿no? Yo trabajo, soy como Batman, trabajo por las noches. Y, y yo creo que por eso también me ha sido un poquito complicado, pero pues bueno, aquí estamos y ya por fin se pudo lograr, por fin se hizo y nada, estoy muy contento y muy emocionado de lo que va a salir en este episodio, ¿no? Pues ahora sí que a tus órdenes, mi querido Redlo, porque pues hay muchas cosas que platicar el día de hoy. Este, pues de entrada felicitarte porque la verdad es que Foco Podcast es un muy buen proyecto, por eso le hicimos la invitación hace algunos meses para entrar a Generación FM. Te escuché ayer, te pusiste un poco un tanto serio, lo cual me gustó, porque ya me parece que pues también estás entrando en conciencia con este asunto de la comunicación, estás estudiando comunicación y sabes pues precisamente que pues también hay que hablar de ciertos temas, ¿no? Está Sí. padrísimo enfocarnos en la cuestión del entretenimiento, pero también hay algunos temas coyunturales que están sucediendo en el país y a nivel internacional y me da mucho gusto escucharte y que los estés tomando ya. Muchas gracias, David. La verdad es que es un honor estar ahí en Generación FM y la verdad es que sí, justo tocamos el primer tema aquí, que es un tema bastante importante porque, bueno, honestamente a mí la gente que me escucha, bueno, se puede ver por las estadísticas, ¿no? No sabemos exactamente, pero las estadísticas me dicen que la gente que me escucha son jóvenes de 16, 17, 18 hasta los 25 años y justo... Creo que es muy importante, lo mencionaba en el capítulo anterior, que sí, nos pusimos un poquito serios porque la verdad es que, pues, estaba molesto, ¿no? Pues, creo que se notaba estábamos todos con ese tema muy, ¿cómo decirlo? Pues A flor de muy, piel, ¿no? exactamente. Yo creo que también ahí salieron muchas cosas, pero obviamente, ¿no? Todo lo que se dice, pues, es completamente cierto, ¿no? Pero bueno, Claro. el punto es ese, ¿no? Creo que entramos al primer tema con la importancia de un mensaje. Yo lo dije en el capítulo anterior sobre que yo quizá no sea el podcast número uno de Spotify, ni el número 100 tampoco, pero al menos sé que me están escuchando un cierto grupo de personas, en este caso, como había Claro. dicho, jóvenes. Y entonces a mí me interesa que ellos
tengan ese mensaje, que tengan un mensaje importante, que tengan algo que les llegue, lo reciban y lo puedan procesar para que ellos formen su propio criterio. Entonces yo quisiera preguntar, en este caso, porque yo mencionaba en el capítulo anterior sobre eso mismo, ¿no? Lo importante que es un mensaje, lo importante que puede ser un mensaje bien dado o lo malo que puede ser un mensaje mal dado, ¿no? Entonces, mi Claro. pregunta aquí sería, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú piensas que la importancia de un mensaje, cuál debe ser? ¿Cómo se puede identificar un buen mensaje, un mal mensaje? Más o menos, ¿tú qué piensas acerca de esta ideología del mensaje? Pues mira, Redlo, creo que para empezar tenemos que poner en la mesa la palabra responsabilidad. Ujú. Tú estás estudiando comunicación, yo estudié comunicación y los que ejercemos la carrera o estamos en la carrera, creo que pues debemos de utilizar la responsabilidad. El medio, el canal, pues es pues prácticamente la herramienta a través de donde emitimos el, pues el mensaje, pero creo que todo mensaje debe de ir con un cierto grado de responsabilidad, porque bien lo dijiste, te escucha, mira, con que te escuche uno, impactas a uno. Sí, Si te escuchan miles, impactas a miles. Si te escuchan millones, igualmente. Pero el punto es el mismo. La responsabilidad de los mensajes creo que debe de ir inmersa porque tú no sabes si le agarraste a los 5 minutos de enojo a alguien más y conecta contigo y eso dispara para que haga otras cosas, o al revés, si estás dando un mensaje a la mejor de ayuda, tú no sabes cómo va a disparar en alguna persona que lo necesite y que a lo mejor le caiga el 20 y ya no haga tonterías, por así decirlo, ¿no? La responsabilidad en los mensajes, en la comunicación debe ser básica porque, insisto, no sabes cómo estás impactando vidas. Puede que la gente esté de acuerdo contigo, puede que la gente no esté de acuerdo contigo, y que es válido, pero sí tienes que ser responsable y sobre todo lo que yo les digo a mis alumnos o a la gente de pronto de las universidades cuando me permiten dar conferencias en las mismas es que pues tenemos que ser responsables precisamente porque estamos tratando vidas, pero sobre todo estamos tratando con seres humanos pensantes y los estamos de una u otra forma guiándoles el pensamiento de acuerdo a lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces, pues los mensajes pueden ser buenos, los mensajes pueden ser malos, pero siempre creo que tienen que ver con, insisto, con la responsabilidad de cómo lo emitimos. Cuando emitimos un mensaje malo, creo que también atrás hay cierta inteligencia para decir, voy a provocar a la gente o, sí, voy a son decirle tal malintencionados. cosa exactamente. Digo, hay una mala intención. En toda comunicación hay una intención y debe de haber una responsabilidad con esta intención, sea buena o sea mala, pero, pero no nos podemos escapar de esas dos cosas. Y yo creo que, insisto, la responsabilidad debe de estar en esa sustancia de la comunicación. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo y es lo que mencionábamos, ¿no? La responsabilidad, porque pues hoy en día hay mucho contenido en internet, o sea, para ser Sí, honestos, creo que cualquiera puede hacer un contenido, bueno, como la película de Ratatouille, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera es bueno en ello. Entonces, no desestimamos ni decimos que haya gente que sea mala creando contenido, ¿no? Pero hay gente que simplemente da malos mensajes, como decíamos, ¿no? De manera malintencionada o incluso sin querer, ¿no? A veces normalizando conductas, pues bueno, deplorables o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, yo estoy claro, muy de acuerdo, la responsabilidad al dar un mensaje es vital, es muy importante porque, como decimos, no estamos jugando con vidas, que bueno, no es juego, estamos impactando vidas, estamos totalmente. podemos cambiar la vida de alguien con un par de palabras, con un video, con un podcast, con lo que sea, y eso es bastante fuerte, ¿no? Ahora, esto me guía justo al siguiente tema, porque me gustaría preguntar, el, el, por ejemplo, tú que llevas, ¿cuántos años tienes de experiencia? ¿Cuántos años tienes trabajando en esto? Ya algo, Pues ¿verdad? mira, sí, la verdad es que tengo ya 23 años haciendo radio, Ujú. inicié muy chavito, este, mm, pero han sido pues empresas, han sido estaciones gubernamentales, culturales, las que han
pues ahora sí que me han formado y pues sí, ya son 23 años de carrera artística, 23. como digo yo. Creo que ni yo tengo 23, así que es ya Fíjate, toda bastante. tu vida. Exacto, sí, toda mi vida y 4 años más. Entonces, wow, sí, es una larga carrera. Y justo creo que entre más tiempo, más se ve esta responsabilidad, ¿no? Y más a veces nos puede caer ese peso, ¿no? Porque a veces a mí me ha pasado que me da como, lo escuché en otro podcast, pero es algo muy cierto, me da como la cruda del podcast. Porque una vez que termino de grabar y tal, me pongo a pensar y digo, chale, y si dije algo que se que se puede malinterpretar, bueno, ya sabemos, ¿no? Que a día de hoy pues está la cultura de la cancelación, igual y en unos 3 años cuando ya seamos famosos, de repente nos sacan un pedacito de un video donde dijimos, no sé, algo fuera de contexto y bueno, me da esa cruda, ¿no? Porque digo, ¿y si dije algo malo? O ¿y si este mensaje es mi opinión y en mi opinión está mal? No sé, como que a veces pienso eso. Y justo esa es la pregunta, ¿no? ¿No te pasa que a veces como que sientes que lo que dijiste pudo haber sido de alguna manera no malintencionado, pero obviamente no malintencionado, pero de alguna manera que pueda causar algo negativo de alguna manera u otra? Fíjate que la autocensura, porque eso se llama un poco autocensura, acabas de tocar un punto bien interesante. Es mi opinión y tu opinión siempre va a ser válida. Ujú. La gente estará de acuerdo con tu opinión o no estará de acuerdo con tu opinión, pero tu opinión siempre es válida, porque es tu opinión y es muy respetable. Estés a favor o en contra de algo. Eso es algo que también tienes que defender muchísimo, ¿no? Tu opinión, porque eso habla de ti, de quién eres, de tus valores. Eh, cuando hacemos pues comunicación a través de los medios ahora digitales o tradicionales, creo que sí tenemos que tener bien, y vuelvo a lo mismo, bien parada esta antena de la responsabilidad para en el instante saber cuando abres la boca qué decir y qué no. Hay momentos y hay canales donde sí se presta, es válido porque es tu opinión, siempre subrayando que es tu opinión, Sí, más claro. no que es la verdad, porque Ujú. hay una gran diferencia. Pero de pronto sí caemos en la autocensura. Yo he caído en autocensura. De pronto, eh, fíjate que es algo muy chistoso, no sé si te pase, pero cuando ya estás como controlando el aire, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, para mí es estar al aire, ¿no? Porque lo Sí. está viendo ya la gente, aunque se esté grabando y lo vea posteriormente, pero para mí estamos al aire. Cuando estás al aire y controlas el aire, por así decirlo, controlas esto que está sucediendo, tu cabeza va a 1000 por hora, 1000 por hora. ¿Qué voy a decir? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero de pronto viene el hecho de que puedes regresarte a ver, ya sea un video o regresarte a escuchar un audio y decir, híjole, aquí la verdad es que sí se me fueron las patas, me ganó la emoción y me parece que a lo mejor no debí de haber dicho, no debí de haber hecho. Sin embargo, eso es parte de ti. Tienes que controlarlo por la responsabilidad que tienes porque finalmente ya eres una persona pública, sí, pero eso no quiere decir que caigas en la nulificación de tu pensamiento y digas, esto no lo voy a decir por miedo, esto no lo voy a decir porque, híjole, no sé qué vaya a decir la gente de mí, no sé qué vaya a opinar de mí. Cuando estás en la carrera, cuando estás en los medios, también te tienes que hacer de la piel de tortuga, de cocodrilo, Sí. de elefante, porque va a haber cientos de personas que no estén de acuerdo contigo y es válido, es válido. No es válido que te ataquen, pero tampoco es válido responder y no es válido engancharse en situaciones que no valen la pena. Pero finalmente, insisto, es tu punto de vista y tu punto de vista lo tienes que defender. No quiere decir, vuelvo a lo mismo, que estés en lo correcto o que sea la verdad. Entonces yo creo que tenemos que tener como un balance en decir, en saber
a dónde sí, a dónde no, qué cosas sí y qué cosas no. Como comunicador creo que también, fíjate, es algo que hoy pensaba, porque ayer tuve un programa, un live precisamente en la estación, y pues platicábamos acerca del gobierno y platicábamos acerca de lo que está pasando, bla, bla, bla. Y sí, de pronto me dio esto que comentas, ¿no? Esa como cruda, decir, "Mm, sí debí de haber dicho esto, sí debí de haber dicho lo otro, pero la verdad es que es mi punto de vista. No puedo omitirme porque es algo que yo pienso. Estarán de acuerdo conmigo o no, pero es algo que yo pienso, es mi sentir, no transgrede a nadie, es mi punto de vista y lo tengo que poner en la mesa. A lo mejor la gente me ubica por una, no sé, por una línea de comunicación, por otra, y a lo mejor estoy abriendo otra línea de comunicación que a lo mejor la gente no conocía de mí, pero tanto esta como esta, soy yo. Hay muchos comunicadores que se encasillan en una sola línea de comunicación y está padrísimo, pero cuando quieren abrir otra les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Y la verdad es que los años que tengo de experiencia me han enseñado precisamente a no quedarme en una sola línea, sino buscar la apertura siempre basado, insisto, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en mis valores y en lo que quiero comunicar, ya sea en una línea, en otra o en otra. Sí, eso estoy muy de acuerdo ahí y eso es verdad, sí hay que autorregularse a veces porque pues obviamente, pues sí, ¿no? Hay algunas cosas que se dicen y hay algunas otras que no, como decimos, ¿no? Hay lugares, hay canales, hay todo y justo, ¿no? Estoy muy de acuerdo porque, no sé, a mí por ejemplo me pasó una vez que grabé un episodio completo, normal, de 1 hora y tal, de las estafas estas que están haciendo últimamente en grupos de Facebook, así de las piramidales y que te invito a gastar en esto y tú pones esto. Y bueno, el caso es que ya la platiqué en otro podcast, en un podcast anterior, que me tuve la oportunidad, lo digo en forma de chiste, ¿no? Porque me infiltré en una de esas reuniones allí No fue chiste, fue anécdota. Esa Exactamente. anécdota. Ahora sí que no es chiste esa anécdota, pero me infiltré, ¿no? En una de esas reuniones, justo para hacer la tarea para el podcast, dije, bueno, para contarlo voy a infiltrarme y tal, pero me di cuenta que era peor de lo que pensaba, y entonces una vez que hice el podcast, lo grabé y todo, dije, esto quedó feo, y sí es mi opinión, y esto nos lleva a otro tema, es mi opinión que lo que están haciendo está mal, tal, tal, tal. Pero me di cuenta, una vez escuchando el capítulo, que yo había tomado mi opinión como la verdad absoluta. Y creo que ahí está el problema. Porque Ahí está. cuando uno toma su opinión como la verdad absoluta, cuando sobre todo denigra a la otra opinión o a las otras posturas e insulta o hace menos, etcétera, por mucho que estén, pues ahora sí que mal o no, o por mucho que lo que sea, de todos modos, pues es la opinión de alguien más, ¿no? Obviamente Claro. hay otras cosas, ¿no? Porque pues al fin y al cabo estafar es un delito, o el caso, por ejemplo, no sé, hablando de un delincuente, ¿no? Que él me diga, no, pues yo creo que robar bancos está bien, es mi opinión, respétala, pues ahí no, ¿no? Porque hay leyes, pero en todo caso, de todos Exacto. modos, la opinión es muy importante, nunca hay que denigrar la opinión de los demás, nunca hay que tomarla ni hacerla menos, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que lo podemos regular, ¿sabes cómo? Con respeto, teniendo en Ujú, cuenta, llevamos dos palabras importantes, creo que, o conceptos, la responsabilidad y el respeto. Yo estoy muy en contra de estos comunicadores que le faltan al respeto al público, sí. que lo hacen menos, que le hablan con groserías, que lo insultan de manera directa o indirecta. Esa línea de comunicación en lo particular a mí no me gusta, no va conmigo, porque creo que para tener esto que se llama micrófono, ¿no? O un canal como el tuyo, o la herramienta de comunicación que sea, tiene que haber un respeto. Y ese respeto, pues obviamente te limita, ¿no? A saber qué decir o qué no. Y siempre como esta parte de conciencia, tener esta parte de conciencia de decir, ok, voy a decir mi opinión, voy a tratar de alcanzar a ver hasta dónde va a pegar mi opinión,
pero si mi opinión le pega ya directamente a alguien a quien yo le falte al respeto diciendo lo que opino, creo que ya no. Ahí sí creo que yo ya no. Sin embargo, es una delgada línea porque, por ejemplo, pues yo puedo estar de acuerdo o no con lo que hace el presidente de la República el día de hoy, ¿no? Y lo puedo criticar como lo critico. Y puedo decir que la verdad, en mi particular punto de vista, no está haciendo las cosas que tendría que hacer y es un inepto y lo sostengo. Sin embargo, no le estoy faltando, no le estoy faltando al respeto al señor presidente porque esa es mi opinión, es mi postura y es la de miles de personas. Ujú. Entonces, no soy el único, ¿no? Digo, por supuesto que si lo tengo enfrente, pues no le voy a escupir en la cara, ¿no? Digo, seamos coherentes. Me caerá muy mal o lo que quieras, pero dices, bueno, tengo que comportarme y tengo que tener respeto por la persona, ni siquiera por la envergadura, porque él ni siquiera la respeta. Entonces, si él no respeta el lugar donde está, pues yo tampoco voy a respetarlo a él por donde está, sino lo voy a respetar de acuerdo a los hechos que me está a mí demostrando lo que es o no es. Pero es mi punto de vista. Y a lo mejor estarán millones de mexicanos de acuerdo conmigo y 30 millones de mexicanos, menos, 25 millones de mexicanos, porque ya se repitieron 5 millones, a favor de él. Pero es mi punto de vista. Pero creo que es responsabilidad y respeto. Creo que son dos cosas importantísimas ya como comunicador que tienes que tener en cuenta. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora sí que las dos R's, ya igual encontramos otra, pero sí, responsabilidad y respeto, sobre todo. Pero justo platicando un poquito de eso, de la responsabilidad y el respeto y los elementos, porque pues, al fin y al cabo son elementos que se necesitan, diría yo, para ser comunicador. Hay muchas personas, y aquí nos vamos ya cambiando un poquito del tema, porque, bueno, para los que no sepan, Generación FM es, bueno, en este caso Generación Podcast es un grupo. ¿Cómo explicarlo? Un grupo, ¿no? Podemos decir, un grupo. Es una red de podcasters que, Exactamente. que hicimos hace ya pues prácticamente 2 años. Y la verdad es que yo estoy muy contento porque en esta dinámica de la invitación a formar parte de Generación Podcast, pues se fueron agregando, este, y yo les llamo familia porque así me siento, así siento que todos estamos, porque compartimos, y es algo bien interesante. Fíjate que en Generación Podcast se da estas dos R's que estamos platicando, Ujú. ¿no? Estamos siendo responsables con la información que estamos emitiendo en el grupo en particular. Somos súper respetuosos. Ahí aventamos todo lo que tiene que ver con nuestro podcast o invitamos a más podcasters o aventamos preguntas que tienen que ver con, pues, cómo grabas, dónde lo subimos, etcétera, cosas que nos ayudan, pero no, dentro de la red existe el respeto de no postear o de no poner cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los podcasts, con la red. Y ahí estamos hablando de respeto, ¿no? Y la responsabilidad pues está también ahí inmersa, porque la responsabilidad es compartida, entre todos nos cuidamos. De pronto por ahí se ha colado precisamente gente que quiere hacer pirámides de bitcoins y no sé qué, y pues van para afuera, porque ese no es el objetivo de la red, ¿no? Entonces, aquí es algo bien interesante porque dentro de todo esto, pues se ha generado una familia que posteriormente, pues ha hecho que se convierta también en parte fundamental de Generación FM, que ahorita vamos a platicar de ella. Pero Generación Podcast, pues es una red de podcasters mexicanos, más bien en español, porque tenemos venezolanos, está gente de Estados Unidos, está gente de América Latina, que aporta precisamente, y el hilo conductor que nos tiene a todos es el compartir nuestro contenido, nuestro pensar, nuestro punto de vista con respecto a un tema. Siempre en este sentido crítico de decir, sabes que te voy a poner esta información para que tú crezcas, para que tú pienses, para que tú actúes, y yo creo que eso nos ha mantenido pues fuertes dentro de lo que tiene que ver la red.
Para eso fue creada, precisamente, en algún momento lo comenté, yo estaba en algunos grupos de podcast y la verdad es que en esos grupos lo único que yo veía era egos enormes de decir, mira mi podcast, este es mi podcast, este es mi podcast. Ah, sí, los demás pues no importan, pero este es el mío, ¿no? Una competencia tremenda, pero también una carencia de conocimiento muy grande. Entonces, al momento de crear precisamente esta red de podcasters, pues dije, bueno, pues es que tenemos que quitar de lado todo eso, sumar, sumar esfuerzos y poder ayudar, a lo mejor yo con mis 23 años de experiencia en radio, poder ayudar a alguien que realmente lo necesite para poder asesorarlo, para que su podcast salga como él quiere, no como yo quiero, como él quiere. Y cuando creo que cuando ya estás en ese mood, pues las cosas se dan y se han dado muy bien, se han dado muy a gusto, todos estamos muy a gusto. A mí en lo particular me encanta que entre todos crucemos en los medios de cada uno, me fascina eso. Y la verdad es que eso solamente, mi querido Redlo, pues pues se ha logrado precisamente con el respeto, con la responsabilidad y con la amistad que hemos formado ya entre todos, ¿no? Y ese cariño de familia que nos tenemos, y eso está padrísimo porque es muy difícil lograrlo, créeme. Sí, sí, la verdad es que sí. Porque justo hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de los egos. Hay muchos comunicadores que tienen un ego enorme por algún motivo, ¿no? Pues quién sabe, pasa, ¿no? A veces como que se sienten... Pero te eh, voy a decir algo, Redlo. Este ego que yo te hablaba de los grupos de podcasters en los que he estado, ni siquiera eran comunicadores. Era gente que tenía 2, 3 podcasts y que apenas estaba iniciando. Y que tú decías, a ver, espérate, o sea, tú sabes, y no me dejarás mentir, que cuando agarras un micrófono, agarras una cámara, te se empoderas. empodera, sí. Y hay un peligro ahí tremendo porque si ese empoderamiento falso se te sube a la cabeza, te marea. Entonces ahí ni siquiera eran comunicadores, ¿eh? Era gente que pues estaba haciendo su podcast, ya le había encontrado el modo, ni siquiera, algunos lo hacían muy bien, otros no lo hacían bien, pero los egos estaban. Entonces, híjole, ahí es bien complicado. Que no tiene nada que ver con los comunicadores, que sí, por supuesto. Yo creo que, híjole, creo que a todos los comunicadores, creo que todos debemos de tener un poco de ego. Ahí sí ahí sí lo defiendo. Ese ego que te puede ayudar a crecer y ese ego que te puede llegar a sostener precisamente lo que estamos platicando. Tu punto de vista y decir, es que esto es lo que yo creo, es lo que yo pienso y es válido. No puedo a lo mejor estar de acuerdo contigo, pero esto es mi postura y esto es lo que yo soy y esto es lo que te quiero comunicar, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo y justo porque no ego, o sea, no es ego, pero para vender un contenido en el sentido de no venderlo monetariamente, ¿no? Pero para decir, escucha mi contenido, hay que venderlo como si fuera el mejor contenido, ¿no? Porque por Ese algo es el valor que tú le das, claro. exactamente, es el valor intrínseco que nosotros le damos, ¿no? De este es el contenido y hay mucha gente también, eso es algo que yo he visto mucho, que es el lado contrario de la moneda, que quieren crecer por esa lástima, ¿no? Te dicen, ay, pues yo no lo hago tan bien, pero aquí está mi humilde episodio, espero, mi humilde podcast tiene un episodio, espero que te guste. Pues no, ¿verdad? Hay que venderlo así como de, mira, este es Foco Podcast, lleva 2 temporadas, 30 capítulos, tal, 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 y eso ya es diferente, ¿no? Ya suena diferente. Claro, todo es cuestión de actitud. Y aunque Foco Podcast, aunque te voy a decir algo, Reto, aunque esto que estamos grabando fuera la emisión uno, Ujú. aunque yo no tuviera 23 años de carrera y tú no tuvieras todo este background de contenido que tienes ya, si tú y yo estuviéramos comenzando, yo creo mucho en hacer las cosas con calidad y con excelencia. Yo creo que así te tienes que vender. Pero eso ya depende de tu forma de ser, depende de ti mismo, ¿no? Yo en lo particular, la verdad es que detesto el victimismo, o sea, Ujú. digo, es que es una decisión de vida, lo detesto mucho, no estoy de acuerdo con él porque creo que todos tenemos un valor impresionante como personas,
como comunicadores o como podcasters o como quieras, como personas nada más, para no ponerle etiquetas. Pero podemos crecer, tenemos la capacidad de crecer y ser mejores cada día. Y la competencia no está fuera, la competencia está en el espejo que está en tu baño. Ahí está. Pero sí, de pronto hay gente, como bien lo dices, que dice, a mí en lo particular me llega mucha gente así. Oye, fíjate que estoy haciendo mis pininos y pues, híjole, este fin de semana, pero fíjate lo raro, ¿no? Este fin de semana pude grabar un podcast, pero pues a ver qué te parece, es mi primer podcast, pero ya tengo escritos 23. Entonces ahí es cuando le digo, a ver, espérate, o sea, ya diste el primer paso, da el segundo, el tercero, da 23 pasos. De hecho, esa es una de las razones por las cuales armé Sesión Podcast, precisamente donde tú estuviste invitado, donde muchos de los de Generación Podcast han estado invitados, precisamente para decirle a esa persona que yo estoy compartiendo ahorita con ustedes, sí se puede. Todos empezamos con miedo, todos empezamos con un micrófono pedorrín, si quieres ponerle así. Todos empezamos guardados abajo de la mesa, en el closet. Todos empezamos, pero la idea es que salga de tu cabeza el concepto de comunicación que tienes, agarres la herramienta que tienes y lo compartas, porque sí se puede, sí se puede. Y entonces, pues ahí ya puedes formar parte de Generación Podcast, porque si no tienes ni la más remota idea, pero tienes toda la intención de comunicar y compartir, pues aquí te abrimos la puerta, aquí te ayudamos. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, ¿Ya ves? sí, es que normalmente, no, digo, soy como Batman. Sí, En ya las sé, eres noches, Batman. sí, en las noches estoy trabajando como loco y en el día, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, estábamos diciendo de Sesión Podcast. Sesión Podcast es una plataforma igual donde aquí nuestro querido David entrevista a ciertos podcasters. Yo estuve por ahí en algún Sesión momento. Podcast. Sesión, sí, ¿qué dije? Generación Podcast. Ah, perdón, Sesión Podcast Generación que Podcast es la red sí, de podcasters y Sesión Podcast es el programa. sí, ya ves, es lo que digo, ¿no? Ya se me están cruzando los cables. Pero sí, Ve por café, amigo. el café, uy, sí. Sí, yo no vivo sin café, la verdad. Sí, no, qué más quisiera ahorita, pero sí, es lo que decía, ¿no? Sesión Podcast es la plataforma, ¿no? Donde ahí nuestro querido David entrevista, a mí me entrevistó, por ahí está la entrevista en YouTube, échensela, y si no en Instagram, creo que sigue por ahí Así es. el Sí, archivo, sí, así ahí que está. échensela, muy buena está, hablamos de muchas cosas muy interesantes, y nada, ahí les recomiendo, yo he visto varias también, ahí me paso en todas, porque siempre me llega la notificación, ¿no? Tengo ahí la campanita y me llega la notificación y me las echo, ¿no? Y si no me la puedo echar en vivo, me la echo después, ¿no? Y la verdad es que muy interesantes, muy buenas y justo menciona otro tema, justo hablamos de otro tema en este momento, porque creo que un podcaster, una persona que hace podcast, debe tener ciertas cualidades, ¿no? Porque, o bueno, en este caso, un comunicador, en general una persona que hace podcaster, ¿no? Porque no todos los comunicadores son podcasters, pero sí los podcasters son comunicadores en el sentido de que están dando un mensaje, ¿no? Entonces ahí hay algo de falacia, ¿no? En el sentido de que todos los podcasters, bueno, en este caso que todos los comunicadores son podcasters, porque hay algunos que son periodistas, diferentes cosas, ¿no? Pero el punto es, la pregunta sería, para alguien que está empezando a hacer su podcast, para alguien que quiera hacer un podcast, que no se ha atrevido a hacer uno, ¿cuáles son las cualidades que podríamos decir que debería tener? Ya sabemos que no hay un librito, ¿no? Ya sabemos que no hay unas reglas, que no hay algo que te diga, debes tener esto y este micrófono y que eso he visto mucho, ¿no? En internet de debes de comprar este micrófono, usar este programa y hablar de estas cosas y es como que, oye, bueno, déjame algo, ¿no? Déjame Sí, hacer lo mío. deja yo interactúo. Sí, exactamente. Pero hacia la experiencia, ¿no? De David Pantoja, ¿qué es lo que un podcaster nuevo, alguien que quiere iniciar o alguien que lleva un capítulo o alguien que le da miedo iniciar, que yo siempre defiendo la idea de cómo te va a dar miedo hacer algo que ni siquiera has empezado, ¿no? Que pasa mucho. Pero, Cierto. pero en este caso,
¿Qué debe tener esa persona en sus cualidades o aptitudes o actitudes para pegar? ¿Para pegar? ¿Para ser como famoso? No, ¿O para sino tener para, éxito? ¿O más cómo? bien para, vamos, para empezar con su podcast, para que lo Ya. escuchen dos personas aunque sea. Mira, em, aquí hay dos puntos que quiero poner en la mesa. Fíjate que me llegan muchos podcasts, Ujú. obviamente por la estación, nos llegan muchos podcasts por generación podcast. Cierto es que no admitimos a cualquiera Qué honor. por esta sencilla razón que estamos platicando. No es mala onda, pero si la gente no tiene ni la más remota idea de cómo hacer un podcast y encima tiene el ego hasta arriba, esa gente le decimos que no. Ujú, Si es gente que sabe producir maravillosamente un podcast, pero tiene el ego, o sea, lo hace para engrosar su ego, a esa gente le decimos que no. Sin embargo, si hay una persona que no tiene ni la más remota idea de hacer un podcast, pero su contenido es bueno y se nota que quiere compartir por compartir, que está haciendo el podcast por comunicarse, porque está haciendo un ejercicio de honestidad con él o con ella misma y se quiere comunicar y en esa comunicación hay un valor en lo que está compartiendo, es bienvenida o bienvenido, ya sea a la red de podcasters o a la estación. No te podría decir, mi querido Redlo, qué es lo que necesita un podcaster o una persona para ser un podcaster. Te lo voy a poner bien fácil. Una persona común y corriente que no estudia comunicación puede ser ingeniero, puede ser licenciado en agronomía, digo ingeniero en agronomía, licenciado en letras, la carrera que tú quieras. Es más, tiene la prepa, pero tiene todas las ganas y la actitud de hacer un podcast y lo hace, es un podcaster. Eso es un ujú, podcaster. La gente que utiliza la herramienta del podcast para comunicarse es un podcaster, porque está haciendo podcast. Entonces viene del verbo, ¿no? Y se traduce en la acción de hacer podcast. Entonces es un podcaster, es un adjetivo más bien. No hay necesidad de tener estos micrófonos, no hay necesidad de tener grandes cámaras, no hay necesidad no sé, si tienen las herramientas básicas y comunican y comparten, pues son podcasters. Hay gente que tiene, lo platicaba con Claudia Rojo el podcast, en la sesión podcast anterior, y ella decía algo con lo cual yo concuerdo muchísimo. Hay gente que está haciendo podcast con superproducción y que nosotros que hacemos radio lo agradecemos muchísimo porque amamos la radio, amamos todo el lenguaje radiofónico que está inmerso en esta herramienta llamada podcast, pero hay gente que está grabándose con su teléfono y eso lo sube como podcast y tiene un valor impresionante de comunicación lo que está diciendo, sin cero producción. Entonces, decir, ¿qué necesito para ser podcaster? Hacerlo. Nada más, hacerlo. Necesitas, creo que sí necesitas a lo mejor tener muy claro, eso es algo que digo en mis asesorías de podcast y en un curso que tengo, que por cierto te voy a invitar, es primero hazte la pregunta básica, ¿qué quieres comunicar y para qué? De ahí partimos, de ahí partimos. Si tú quieres comunicar que eres un extraordinario chef en la cocina porque tienes todas las recetas de la abuela y lo quieres compartir, entonces ya estamos del otro lado. Si tú quieres compartir que sabes de Star Wars y tú te crees el Obi-Wan Kenobi de Star Wars y todos los clubs de Star Wars son unos tontos, pero tú eres el bueno,
híjole, ahí tenemos problemas. Ujú. Ahí tenemos problemas. Entonces, yo creo que la base es esa, saber qué quieres comunicar y para qué. El ser podcaster, cualquiera puede ser podcaster, porque las herramientas, mi querido Redlo, ahí están. Desde un micrófono de un celular hasta un micrófono profesional. Ahí están. Sí, No sé si eso responde a tu pregunta. sí, sí, por supuesto. Y justo estábamos diciendo hace un par de podcasts también sobre las herramientas, ¿no? Hay herramientas, Anchor, la aplicación te permite grabar incluso con otra persona vaya, de manera, virtual. Online. Exactamente. Y no sé, yo, por ejemplo, he comprado como 5 micrófonos en el transcurso de un año. Entonces, por lo mismo, ¿no? Para tratar de mejorar y etcétera, ¿no? La cuestión, pero eso ya es por mi gusto, ¿no? Por el gusto personal. Pero el Exacto. podcast, creo que el contenido sí me gusta cada vez mejorarlo un poquito más en cuanto a contenido, ¿no? Pero, y obviamente en lo técnico sí, pero en cuanto a contenido, si se van a ver el primero, o hace dos, o hace 10, van a ver el mismo contenido, la misma persona, bueno, más o menos, porque pues obviamente uno cambia día con día, pero la misma calidad en lo que se dice, ¿no? La misma calidad de Claro. contenido en lo que se habla, porque Y yo creo que mejor conforme va pasando el tiempo, ¿no? Insisto, te escuchaba en el último podcast y de verdad, yo disfruto mucho tu podcast porque me divierto mucho, porque aprendo mucho de ti como joven. Em, pero el podcast pasado dije, wow, o sea, Redlo, comunicador, ya está entendiendo esta responsabilidad, este asunto de poder comunicar cosas serias, porque realmente tiene el potencial para hacerlo. Y un comunicador, creo, insisto, no se tiene que encasillar solamente a una cosa. Vamos a poner, vamos a poner un ejemplo muy burdo, quizá. ¿Te acuerdas de Adal Ramones? Todo el sí, mundo conoce a Adal Ramones, ¿no? Adal Ramones lo veíamos en la noche en su programa el otro Otro rollo. Rollo. Entrevistaba, hacía el monólogo, era cómico, era chistoso, nos entretenía. Cuando Adal Ramones termina ese proceso y comienza a hacer teatro, ¿tú le creías las actuaciones a Adal Ramones? Yo Nun- no, Nunca la llegué a ver, pero yo no. Al principio, ¿eh? Al principio. ¿Qué pasó con Adal Ramones? Se abrió. Dijo, pues vamos al rollo del teatro, ¿no? Porque me gusta actuar y porque una cosa es hacer sketches de televisión y otra ya meterte a un escenario de teatro, ¿no? Pero se abrió y entonces empezó a actuar, 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 actuar. Yo lo vi en una obra de teatro muy interesante, no recuerdo exactamente cómo se llama, soy malo para los nombres, pero yo me quedé con la boca abierta y dije, órale con este güey, porque se abrió y se ve que le está estudiando y se ve el manejo del escenario y se ve que se está poniendo las pilas. Y es comunicador, es comunicador. Es muy fácil de pronto, te digo, encasillarnos. Entonces, a donde voy es, si un personaje como Adal Ramones, que ya tenía como muy fácil y muy claro y muy listo y muy planchado la línea de comunicación que quería pues hacer en su vida, ¿por qué se fue a la actuación? ¿O por qué está conduciendo reality shows? ¿O por qué, me explico? Pues porque un comunicador tiene que hacer esto. Y Redlo lo está haciendo y a mí en lo particular me da muchísimo gusto, de verdad, que tú ya tengas esa conciencia de comunicador porque no sé cuánto contenido haces, la verdad es que todos en Generación Podcast te admiramos por eso, porque tienes 800,000 programas, no sé cuánto contenido, y eso ¿qué hace? Te está dando tablas. Y eso es ujú, valiosísimo, valiosísimo porque no queremos espolear, pero vas a hacer algo importante más al rato. Y entonces con las tablas que ya tienes, pues seguramente te vas a quedar donde te dijeron que ibas, ¿no? Entonces ujú. no quiero espolear, pero S- pero vamos, a eso voy. Entonces yo creo que pues nos tenemos que abrir, y un podcaster es exactamente también lo mismo, ¿no?
porque está comunicando. Sí, estoy muy de acuerdo y agradezco muchísimo, ¿no? Esto de la parte de la admiración de los miembros, porque sí, la verdad es que ahora sí que yo hago de todo, precisamente, ¿no? Porque ya lo decía yo en la entrevista, ¿no? Que de sesión podcast, cada cosita que hago es un dardo que estoy tirando para ver si le doy al medio, ¿no? Y yo creo que ahorita, sobre todo con los proyectos grandes que tengo, que es, bueno, Foco Podcast y el otro, el canal que se llama Galaxia Roja, le estoy atinando, me estoy acercando cada vez más y eso es bueno, ¿no? Pero sí, estoy muy de acuerdo con esto, hay que abrirse, que un comunicador debe ser, no debe ser, debería hacer muchas cosas, pero en cuanto a actitudes y aptitudes, ¿no? Y bueno, lo Exacto, técnico está de más, pero es cada quien, depende de cada quien, eso es algo muy cierto y como decíamos, ¿no? Para ser podcaster, ¿qué se necesita? Pues hacerlo, empezar exacto, y ya con totalmente. eso. Sí, y ya obviamente no ir evolucionando, ¿no? Porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? De no victimizarse en, ay, pues es que yo no soy comunicador, yo no sé hacer eso, yo no sé producir y aún así vean todos mis podcasts por lástima, ¿no? No se trata de eso, se trata de evolucionar en el camino, aprender y aprender de los demás también. Y pues nada. Claro. Sí, entonces, bueno, ya nos estamos acercando al final, llevamos 47 minutos más o menos. Oye, se me ha ido como agua, ¿eh? Sí, la verdad es que Estoy muy sí. a gusto. Sí, Está eso muy a dicen. gusto aquí en este programa que huele a vainilla. Exactamente. Sí, eso dicen los invitados, que se les va muy rápido. No sé si eso es bueno o es malo. Yo creo que No, bueno. es súper bueno. Sí, No, entonces, bueno, mira, es bueno porque estás a gusto, pero es malo porque se acaba la charla. sí, exacto, exacto. Y luego de repente, y cuando lo escucho ya cuando se termina o cuando las personas lo escuchan, dicen lo mismo, ¿no? Ay, se me fue súper rápido y yo lo quería escuchar mientras lavaba los platos y se me fue la hora, ¿no? Pero sí, a veces pasa, pero pues nada, la verdad es que yo creo que vamos a pasar a una ronda rapidísima de preguntas, de unas dos o tres, nada más así como para las preguntas que le hacemos a los invitados, ¿no? Para desviar Va. un poquito, para romper este hielo. Y nada, la ronda de preguntas vamos a ir con la primera, que sería algo que recomiendes, algo que hayas visto últimamente, algún podcast en este caso, o algún programa, lo que sea. Algo que recomiende. Este, híjole, y te juro que está pasando un montón de información en mi cabeza, porque sabes que me gusta mucho informarme y me gusta mucho, pues escuchar, ver y leer. Creo que recomendaría tu último podcast, donde hablaste de problemas de la Ciudad de México y Colombia, para poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y que lo escucharan, este, teniendo en cuenta que es tu punto de vista, que es súper válido, pero también que lo escucharan con esta apertura de reflexión sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, porque a veces ignoramos lo que sucede y el mundo se está incendiando afuera y nosotros Sí, vivimos en una burbuja. Entonces yo creo que recomendaría tu podcast. ok, muchas gracias. Inesperado, la verdad, pero lo agradezco, lo agradezco. Y sí, lo decía en el capítulo anterior, el, Tenemos que cambiar, creo que le pusiste, ¿no? O algo necesitamos tiene un que cambiar. cambio, se llama. Necesitamos un cambio y es que Búsquenlo. sí, la verdad es que yo lo decía en el capítulo anterior, estoy dando mi opinión en la mayor parte del episodio, pero también doy la información, ¿no? Lo cual es necesario porque pues es un resumen, ¿no? De lo que estaba Claro, sucediendo. Y aparte, lo digo, ¿no? Es una invitación no solamente a que escuchen mi opinión y tampoco a que se informen, ¿no? Sino que a reflexionen
Es una Exacto. invitación a Ese es el que... valor. Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante y también se los recomiendo. Yo siempre les recomiendo en mis episodios, en mis directos, siempre les estoy diciendo, siempre que me hacen una pregunta, pues échate este podcast y ya me Oye, dicen, malo harías que no. Y exacto. eso habla también de cómo te estás vendiendo y eso me encanta, porque también un comunicador se tiene que vender. Sí, efectivamente. Y es lo que digo, ¿no? En mis directos les digo, bueno, perdón porque que parezca esto ya comercial, pero pues es que ya hablé de eso en algún momento y te puedes ir a escuchar una hora, ahorita te puede dar una opinión de 1 minuto o 2 minutos de que me están preguntando, pero mejor Claro, échate 1 hora y media, ¿no? Sobre todo recomiendo mucho uno que hice de la salud mental, ¿no? Porque como me siguen muchos jóvenes, a veces en mis directos sí es mucho lo que me preguntan de es que me siento así por la escuela, me siento así por una chica, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y yo les digo, échate este, ¿no? Pero sí, claro. Yo lo recomiendo, respondiendo a tu pregunta, el último, bueno, es que no sé cuándo va a salir esto, pero busquen el episodio mañana. de hace falta un cambio. Ahí está, Ujú. ya Pero está. sí, muy bien, muchas gracias por la recomendación. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el momento favorito del día? O sea, David Pantoja tiene su día Uf, común y corriente. ¿Cuál es su momento favorito? cuando agarro esta belleza y me pongo a grabar. Esto para mí es como nadar, esto para mí es mi nirvana, esto para mí es mi desahogo, esto para mí es mi vida. Así, cuando me pongo a grabar, cuando emito un programa, cuando hago los lives ahora a través de Instagram, es la verdad, es el momento del día que más disfruto. Así estaré súper cansado, así estaré súper estresado. La verdad es que cuando siento el aire, ¿no? A través de estas transmisiones, es cuando más me siento a gusto, me siento vivo. Ok, qué Ok, padre. gracias. Comparto mucho ese pensamiento, la verdad. Porque, ¿cómo se llama? El agarrar un micrófono, decíamos hace rato, ¿no? Te empodera y a mí en lo personal me empodera a sentirme eso, ¿no? Como desahogarme, sentirme un poquito más, menos atrapado en el día a día y nada, escaparme un ratito, aunque sea grabar 1 hora, dos, lo que sea, pero grabar es una parte muy bonita. Sí. Y ya por último, esta es dos preguntas que vienen en una. ¿Cuál es el Ajá. mejor y peor consejo que has recibido David Pantoja? ¿Cuál es el mejor y el peor consejo? El mejor consejo que he recibido fue, bueno, han sido varios, pero uno que me acuerdo es una vez mi jefa, la cual entrevisté hace poco en Sesión Podcast. Vayan a Sesión Podcast y busquen Itzia Ruiz. Ahí van a encontrar ese momento y lo voy a repetir aquí, pero está muy bueno ese podcast. Ha sido una de mis mejores jefas, es una gran amiga que la quiero muchísimo, como mi hermana, pero ella me dijo un día en una junta, estábamos haciendo algunas cosas para una estación de radio en la cual trabajábamos, ella era la directora, yo era jefe de producción de la estación. Y recuerdo que me dijo algo bien importante, me dijo, a partir de oh, tienes que ponerte a pensar que tienes que capitalizar todo lo que estás haciendo. Sí está padre que lo hagas por la estación, pero hazlo por ti. Porque la estación, el periodo, el ciclo que tú vas a estar en la estación, en algún momento se va a acabar. Y entonces David Pantoja tiene que seguir. Y entonces tú, ¿qué le vas a dar a David Pantoja para que le dé a la gente? ¿Cómo vas a construir a David Pantoja para que le dé a la gente? Y eso se me quedó tan grabado, que por eso Generación FM está hoy como estación de radio, va a cumplir 4 años. Y eso me da mucho gusto porque ha sido uno de los mejores consejos que he tenido en mi vida. Y ahorita me llegó otro, te lo voy a compartir. Una de las productoras de Luis Miguel, Carla Vargas, de la serie. Yo trabajaba en MBS Noticias y le producía algunos reportajes que ella, estamos hablando de 1999, que ella producía para el noticiero.
ella entrevistaba a gente y yo le hacía los reportajes, se los producía. Entonces, un día, trabajar para noticias es súper pesado, trabajar para noticias es un rollo que es padrísimo, pero es creo que en cuestión de radio es lo más estresante que puedes vivir. Un día me dijo, tú tienes mucho talento, David, y yo creo que este lugar le estás dando mucho, pero yo creo que tú eres para que hagas mucho más cosas. Así que te voy a pedir que le hables a mi hermano. En aquel momento Pablo Vargas tenía un estudio de producción. Le hables a mi hermano y te vayas con él. Me lo dijo, se lo agradecí, le dije, lo voy a pensar, muchas gracias, Carla. Pues bueno, y pasaron, no sé, pasaron semanas y me enfermé por el estrés tan terrible que tenía. Y entonces Carla me vio y me dijo, segunda llamada, háblale a mi hermana. De verdad, háblale a mi hermana. Tú ya no eres para que estés aquí. Háblale a mi hermana. Me acuerdo que me dijo, eres un talento desperdiciado en noticias. Tienes mucho que dar en producción de audio. Háblale a mi hermana. Y le hice caso. Y la verdad es que trabajé en ese estudio y ahí fue donde aprendí un montón de cosas de las cuales sé. Entonces también ha sido el mejor consejo que me ha dado Carla Vargas. Inclusive en una entrevista se lo dije, porque son de esos consejos que das y te cambian la vida. A mí me cambió la vida, la verdad. ¿Y la otra cuál era, mi querido Redlo? El peor consejo. A su madre. El peor consejo. Síguete quedando en esta empresa. Ok. Ese ha sido el peor consejo que desafortunadamente en algún momento escuché y que hoy me arrepiento. Bueno, no me arrepiento, pero sí me pesa un poco, pero sí creo que pues los tiempos de Dios son perfectos y los ciclos también. Y pues aprendí mucho, aprendí también lo que ya no se tiene que hacer, lo que ya no tengo que hacer yo y lo que ya no me tengo que hacer a mí. Creo que ese fue uno de los peores consejos que he escuchado en mi vida. Ok. Y ya para terminar ahora sí, me gustaría preguntar, ¿cuál es una frase que define a David Pantoja? ¿Cuál es algo una oración, una frase que lo define como persona? Que dice, que la gente lo escucha y dice, esto es David Pantoja. Mira, esta es una playera, me voy a parar un poco. Y ahí está mi frase. ¿Y por qué no? Qué bonito. Ese soy yo, ese soy yo. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Y por qué no intentarlo? ¿Y por qué no aventarse? ¿Y por qué no demostrar que sí, demostrarte a ti mismo que sí puedes? ¿Y por qué no cambiar tu mentalidad? ¿Y por qué no arrepentirse? ¿Y por qué no pedir perdón? ¿Y por qué no agradecer? Aplícala donde quieras. Ujú. Ese soy yo. Muy bien. Pues nada, David, la verdad es que qué bonita manera de terminar, la verdad es que sí. Hay que hacer las cosas, hay que dar el paso sin miedo, porque al Sí, final, como decimos muchos, ¿no? Como a veces digo estas frases y mi novia me dice, ay, es que ya pareces abuelito. Pues que es la verdad, o sea, ya tenemos el no en el sentido de que ya podemos, ya tenemos, ya no, no tenemos un podcast, por ejemplo, en el caso del podcast, no lo tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer si hacemos uno? Pues lo que va a cambiar es que ya claro, tenemos uno, entonces ahí va a ser claro. la diferencia, va a cambiar algo y eso es bueno. Fíjate que algo que, ya rápido para irnos, creo que estarás de acuerdo conmigo, el hacer podcast te cambia la vida, Sí, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y yo creo que todos mis invitados del programa de Sesión Podcast, que lo pueden ver todos los jueves a las 8 en Instagram de Generación FM, coinciden. Todos les ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida. sí. Así que, pues ahí está, atrévanse. Ujú.
háganlo y van a ver que, como digo, ¿no? Ya tenemos el no, ya nada más nos vamos a arriesgar por el sí. Entonces, atrévanse, tenemos varios podcasts igual con ese mensaje, ¿no? De hagan las cosas que les gustan, atrévanse a hacerlas y van a ver que no se van a arrepentir, ¿no? Porque al final, incluso si fracasan, pues no pasa nada porque ya aprendieron para hacerlo en un futuro, ¿no? Exacto. Pero nada, David, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por acá. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes? Todo eso. Pues de entrada, que me encanta Foco Podcast, la verdad es que me fascina, es un podcast que disfruto mucho, lo escucho y me pone de buenas, la verdad es que desde tu entrada, desde el helado de mamey, patrocinado por no sé quién, o sea, son cosas que son gags tuyos que te hacen ser tú y me gusta mucho. Y pues nada, agradecerte por supuesto, mi querido Redlo, el hecho de que me hayas invitado a Foco Podcast. Es un honor también para mí el poder estar en algo que me gusta y ahora formar parte de uno de los episodios de Foco Podcast. Me siento honrado. Y pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias también por esta apertura. Gracias por enseñarnos con tu juventud, con tu ímpetu, con estas ganas de comunicar a todos, porque pues a pesar de tener 23 años, yo sigo aprendiendo. La sesión podcast contigo ha sido una de las sesiones podcast en las cuales he aprendido muchísimo y todos los días nos enseñas cosas. Hoy aprendí mucho de ti y pues nada, agradecerte por supuesto y espero pues que no sea la última vez, ¿no? No, Que claro, me no. invites porque la pasé muy a gusto, de verdad. Sí, yo también, la verdad, la pasé excelente y sí, yo también aprendo muchas cosas a diario de todos los miembros de Generación Podcast, de todos aprendo algo, luego me he hecho sus episodios también, digo, cuando tengo tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que Claro. aquí el señorito se la pasa trabajando en los 800 contenidos que tiene, pero a veces sí me queda Pero mi está tiempo. padre. Sí, la verdad sí, porque como decíamos, ¿no? En sesión podcast, ahorita que tengo 19 ya, hay que echarle porque si no, ya más adelante me va a costar más, ¿no? Entonces sí, de una vez y nada. Entonces amigos, pues nada, ya saben, sigan a David Pantoja para empezar, síganos en Generación FM, que es muy De importante, ya entrada, saben, todas las redes. exactamente. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Generación FM, también en YouTube. Denle clic ahí a la campanita, suscríbanse y sigan las redes de Generación Podcast. Si ustedes quieren hacer un podcast, nosotros les ayudamos. Estamos en Twitter como Genera Podcast, en Facebook, en Instagram como Generación Podcast. Nuestra página es www.generacionpodcast.com. Contáctenos ahí. Y por supuesto, pues en lo particular me pueden encontrar en todas las redes sociales como @soy David Pantoja. Así Facebook, es. Twitter, Instagram. Ahí estoy. Así es, y nada, les digo, vayan al canal de Generación FM, ya saben que los links de todo lo mencionado estará en la descripción, si están en YouTube, ¿no? En la Y que escuchen descripción, la estación, exactamente, vayan ahí, www.generacionfm.com. así es, siempre lo decimos en el episodio, más o menos igual acercándonos al final, que nos pueden encontrar, en mi caso en Foco Podcast me pueden encontrar todos los viernes a las 10, No, a no, las 11. a las 11 es verdad, todos los viernes a las 11 en www.generacionfm.com y de todos modos eso es Foco Podcast, pero si quieren escuchar una amplia variedad de podcasts que son excelentes, increíbles y buenísimos, pues vayan, pásense a cualquier momento, o música también, en cualquier momento, en cualquier día, a cualquier hora, por Generación FM, porque ahí van a encontrar excelente contenido, ¿no? Y pues nada, en cuanto a mis redes, ya saben, síganme en todas mis redes sociales. Para los que están en Spotify, no se preocupen, se las digo. Es en Spotify, me pueden encontrar, pues obviamente, como Sujail Pastor o Poco Podcast con Redlo. Me pueden encontrar en Facebook como Redlo, en Instagram como Redlo es genial, en Twitch como Redlo88, en YouTube como Redlo o Galaxia Roja si les gustan los videojuegos. Y en TikTok también, pues ahí lo tenemos como Redlo es genial 88 porque el otro ya estaba ocupado. Entonces, bueno. Así que amigos, gracias por ver este episodio. No, ya nos estamos acercando al final de temporada. Nos quedan 3 capítulos. Así que bueno, mucha emoción por ese final. Y nada, te agradezco David una vez más. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Muchas gracias, Redlo. Así es, y pues nada, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, amigos. Adiós.